Bueno, entonces, generalidades. Entonces, primero que todo, tenemos que el hígado es el mayor órgano interno y mayor glándula del organismo. Este pesa entre 1500 gramos y este está completamente cubierto por peritoneo visceral, excepto más posterior, que se encuentra en el área de prima del hígado. En cuanto a sus funciones, pues ya sabemos que hay infinidad de funciones metabólicas y pues aparte de estas, él va a secretar la bilis, que es un líquido más o menos amarillento, un poco marronado o verde, y pues lo que va a hacer es ayudar a la emulsión de grasas. Bueno, ahora la localización. Entonces, el hígado se encuentra localizado en la parte de lo que es el cuadrante superior derecho, y él está protegido por la caja torácica y por el diafragma. Él se encuentra debajo, más o menos de la séptima a onceava costilla derecha, y mayormente está en el área del epigastrio, hipocondrio derecho y epigastrio derecho, y se extiende hacia el hipocondrio izquierdo. Bueno, ahora vamos a hablar de las caras del hígado. Entonces, el hígado como tal tiene dos caras. Entonces, si quieren, pasemos ya. Entonces, como tal, el hígado tiene dos caras, lo que es la cara diafragmática, que sería esta que es más anterior superior y un poco posterior, y tiene una cara visceral, que esta es más posterior e inferior, y pues es relativamente más plana. Esta se puede decir que es un poco convexa, está más cóncava, y aquí pues vamos a encontrar pues un poco de impresiones, relaciones anatómicas, etcétera. Aquí más posterior, como les decía, se encuentra lo que es el área desnuda del hígado. Ahí no está rodeada de peritoneo visceral. Bueno, tenemos que los lóbulos del hígado, ellos se van a dividir en unos anatómicos y en unos accesorios, pero también va a haber una segmentación funcional en el hígado, que es como más para procedimientos quirúrgicos. Entonces, pues eso ya luego lo tratará mi compañera. Bueno, entonces como tal, hay dos lóbulos principales, que serían el lóbulo izquierdo, que es este, y el lóbulo derecho. Ellos están divididos por un ligamento, pues que acá no se ve, que ya se los voy a mostrar allá, que es el ligamento falciforme, y pues ambas caras, que también se los digo, están como divididas por el borde inferior. Así se divide pues la cara diafragmática de la visceral. Entonces pasemos ahora a la otra muestra. Bueno, por esta muestra. Entonces, aquí vamos a tener lo que les decía, lo que es el ligamento falciforme, todo este que está aquí. De este va a haber un ligamento coronario también, que por la reflexión del peritoneo, el área desnuda, va a dar lo que sería por el lado derecho, el ligamento triangular, y por el lado izquierdo el ligamento triangular izquierdo. Entonces tendríamos que están los ligamentos falciforme, coronario, triangular izquierdo, triangular derecho, y que es el ligamento redondo, que es un vestigio fibroso de la vena umbilical. Bueno, y ahora los lóbulos accesorios que les mencioné, bueno, aquí lo que tenemos serían dos, son el lóbulo cuadrado y el caudado. Esta como un pequeño mnemotecnia que les puedo dar, yo aprendí que este era el cuadrado debido a que está al lado de la fosa de la vesícula biliar. Entonces así se pueden guiar de saber cuál es el cuadrado y cuál es el caudado. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las impresiones del hígado, que tenemos 6 impresiones. Entonces, que vengan a esta parte. Tenemos que son las impresiones son gástrica, esofágica, cólica, duodenal, renal y suprarrenal. Entonces, la impresión gástrica corresponde a esta parte de acá. La impresión esofágica es la que está aquí más posterior, por decirlo así. Luego tenemos la cólica, que corresponde a esta parte de acá. La renal, suprarrenal, y de acá tenemos la duodenal. Luego tenemos unas fisuras del hígado. Tenemos que las fisuras del hígado son 5, la cual tenemos que es la forma de H, que sería esta y acá. Tienen que ser imaginarios para formar aquí la H. Y luego tenemos la fisura del ligamento venoso, que corresponde a esta de acá, esta fisura de acá. Luego fisura del ligamento redondo, que es esta de acá. Luego tenemos el surco por acá inferior, que está posterior por acá. La venita para que vean la vena. Esta sería la vena acá inferior, que sería aquí el surco. Y tenemos la fosa, esta es la vesícula biliar, y esta de acá es la fosa de la vesícula biliar.
Bueno, ahora voy a hablar sobre las relaciones anatómicas. Entonces, en el hígado podemos encontrar que las relaciones anatómicas que tenemos en la cara superior tenemos al diafragma, en la cara inferior tenemos a la vesícula biliar y al estómago. Sí, acá. Bueno, y en la cara anterior tenemos lo que es la pared costal y en la cara visceral tenemos, bueno, dependiendo de esas impresiones que acabo de mencionar mi compañero, podemos encontrar varias relaciones anatómicas. Entonces, tenemos que se relaciona con el estómago en la porción superior, en su cara anterior, que era lo que estaba mostrando en esta impresión. También tenemos que se relaciona con el duodeno en su porción proximal. Y también tenemos que se relaciona con el colon transverso en su flexura cólica derecha. Y tenemos que se relaciona con la glándula suprarrenal derecha y con el riñón derecho también. Y con la vesícula biliar. Y por eso tenemos esas impresiones. Bueno, ahora voy a hablar sobre la segmentación funcional hepática. En la segmentación funcional hepática, lo primero que les voy a mencionar es que nosotros podemos dividir el hígado en una división anatómica o una división funcional o fisiológica. Entonces, en la división fisiológica o funcional del hígado, tenemos que él no solo está mirando la parte anatómica, sino que se mira la parte vascular, que sería la tríada portal. Entonces, teniendo en cuenta esta relación del hígado con la tríada portal, es que se hace esta segmentación, que segmentación se refiere a las divisiones. Bueno, tenemos que estos segmentos hepáticos se relacionan con unas fisuras hepáticas que son 3. Tenemos la fisura portal mayor, la fisura portal derecha y la fisura portal izquierda, y ya les enseño, bueno, irían así cada una, pero ya les enseño cómo trazarlas. En cada fisura vamos a encontrar que allí se encuentra una vena hepática media, una vena hepática derecha y una vena hepática izquierda. Y esas venas hepáticas se van a unir. Eso es internamente. Internamente, sí, no Los se ve segmentos externamente, sí. Ajá. Todo eso es internamente, entonces por eso se trazan unas líneas imaginarias y ya les explico para qué. Y acá se juntan y llegan a la vena cava inferior. Entonces, bueno, todos estos segmentos se deben trazar porque con líneas imaginarias se trazan esas líneas imaginarias, forman las fisuras hepáticas y eso forma los segmentos, y todo esto para evitar, digamos, cuando se realiza una cirugía, digamos, del hígado, entonces se haga esa disección solamente de la parte dañada y no se vaya a dañar, digamos, algún segmento del hígado que bueno, pase esta parte vascular y pues se termine dañando aún más la función global del hígado. Entonces, las líneas del hígado que se deben trazar se tiene que tener en cuenta si está en la cara visceral o en la cara diafragmática. Entonces, la primera línea que debemos trazar son 4 líneas para poder hacer esa segmentación. Es la línea de Canle. Para guiarnos, tenemos que hacernos en la mitad de la fosa, bueno, la vesícula biliar, y subir hasta el lado izquierdo de la vena cava inferior. Hacia este lado. Entonces se trazaría así la línea imaginaria de Canle y ahí pasaría la fisura portal principal o mayor, que también sería lo mismo por acá. Y pues pasa también la vena hepática media. La siguiente línea que se debe trazar es la del lado izquierdo. Entonces se traza por acá. Sí. Ah, bueno, ahí se ve mejor. Mire que el lóbulo derecho ya se hace más pequeño porque la línea se traza más hacia la derecha, esa que está explicando la compañera, o sea, esta línea. O sea que se le quita esta parte anatómico al lóbulo derecho, se desplaza para acá. Esa es la línea que estás explicando. Sí. Bueno, en la parte izquierda, entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer en
digo, en la parte derecha, sí, en la parte izquierda lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer en el extremo más inferior, transversalmente a esta línea de canle, y vamos a subir así. Y lo mismo pues, no, en esta parte derecha la diferencia es que se va a trazar oblicuamente, sí. Pero aquí. Ahí no tiene tanto problema, porque ahí miren acá lo que ella decía. Esta línea principal se traza acá, coge un poquito para este lado y va hacia la vena acá abajo, que es esta misma naranjita. Esta ya no tiene tanto pierde, que es la que está explicando, porque esa sí tiene que ver con el ligamento falciforme, es la que estás explicando, que es esto más fácil. Sí, esa sería la del lado derecho, que seguía es por el Del lado ligamento izquierdo. la del lado izquierdo, que sería la del ligamento falciforme, y también iría por el ligamento redondo y ligamento venoso. Y la del lado derecho sería la que estaba diciendo, que subía transversal, paralelamente a la línea de canle, y que se dirigía diagonalmente a donde se encuentra la vía porta. Y bueno, y la última línea que trazamos es la transversal, que ella seguía es por la división, de esa vena porta, entonces transversalmente ya pasa por acá. Y ahí ya tendríamos los 8 segmentos. Entonces, ahora sí, para nombrarlos con la nomenclatura, debemos tener en cuenta que todo, no, todavía no es lo anterior. Bueno, todo lo que se encuentra cerca de la línea de canle, que es la línea roja que podemos ver ahí, se va a llamar medial para nombrar los segmentos. Y todo lo que se encuentra en los extremos se va a llamar lateral. Luego, para nombrarlos también tenemos que tener en cuenta si la línea de canle, ¿qué nos hace? Nos hace una división funcional del hígado derecho y una división funcional del hígado izquierdo. Entonces, todo lo que está hacia el lado derecho de la línea de canle, pues lo vamos a llamar así, segmento, después de mirar si es lateral o medial, derecho o izquierdo. Y por último vamos a mirar que todo lo que está arriba es posterior y todo lo que está abajo es anterior. Entonces, por ejemplo, bueno, también tenemos que tener en cuenta, para nombrar esto, si es la cara visceral o la cara diafragmática. Entonces, por ejemplo, ahí podemos tener en cuenta que en la cara visceral se va a encontrar el primer segmento, que es este, y es el único segmento que se relaciona con la división anatómica, que es el lóbulo caudado, y en esa cara los vamos a contar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, como ya tenemos todas las líneas, ahí empezamos uno, el primero, el segundo, hacia el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y vamos a ver que no está el octavo. El octavo solo lo vamos a encontrar en la cara diafragmática. Y bueno, y ahora vamos a ver en la cara diafragmática, no vamos a ver el primer segmento porque solo se encuentra en la cara visceral, y lo empezamos a contar como referencia desde el segundo, en sentido de las manecillas del reloj. Pero como el cuarto es tan grande, se divide en dos porciones. Un cuarto base posterior y un cuarto base anterior. Entonces ahora sí, por ejemplo, tenemos el segundo segmento. Entonces, como les decía, como él en la línea de canle, estos son los mediales que están cerca de la línea, como él está lateral, sería el segmento lateral, ese es el lado derecho, este es el lado izquierdo, entonces el segmento lateral izquierdo, como está arriba, es posterior, segmento lateral izquierdo posterior. Y así sería como nombrar cada segmento dependiendo de eso. Entonces, segmento lateral izquierdo anterior, segmento lateral izquierdo posterior anterior, segmento medial derecho anterior, segmento lateral derecho anterior posterior, segmento lateral derecho posterior y segmento medial derecho posterior. Y lo mismo sería Hay con- varias clasificaciones. Hay unos libros que los nombran de otra manera, pero hay varias clasificaciones, sí. Y bueno, una memotecnia para aprenderlo esto ahora sí sería lo de la mano. Entonces, tenemos que el hígado estaría en el lado derecho. Esto sería como tener la cara diafragmática. Entonces, como sabemos que el primer segmento no lo vemos, decimos como que ese es el primero. Trazamos la línea transversa, la fisura portal mayor o fisura portal principal, la fisura portal derecha, la fisura portal izquierda, y ahí ya tendríamos los 8 segmentos, pues si no es el primero por lo que les dije. Entonces contamos primero, segundo,
Eso, segundo, tercero, Ujú. cuarto dividido en dos, que sería base posterior, base anterior, quinto, sexto, séptimo y octavo. Esa sería como la memotecnia. De la manita. Del puñito. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las variaciones anatómicas. El hígado tiene como su forma típica, que lo acabamos de ver, pero también puede tener variaciones anatómicas, que no significa que esté funcionando alterado, sino pues cada individuo puede tener diferente forma anatómica. Entonces podemos ver que son los surcos diafragmáticos, que los genera pues ese es el inicio anatómico del diafragma en su presión. Podemos también observar que acá tenemos una variación anatómica que se llama hígado transverso o silla de montar, porque el lóbulo izquierdo tiene un mayor tamaño pues de lo que normalmente tendría. Y también pues podemos observar el resto de variaciones anatómicas que tenemos, que puede haber una atresia del lóbulo izquierdo, o también que el lóbulo izquierdo es más pequeño, o que el lóbulo derecho tiene forma de lengua porque está más alargado y estrecho, o que también hay una impresión renal más profunda, pues porque el riñón le hace más presión, entonces queda marcado. Y pues ese era el de los surcos diafragmáticos y lo de la silla, la de la transversa, la silla de montar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la irrigación que tiene el hígado. Tenemos que el hígado recibe dos fuentes principalmente, que es una venosa, que es la mayor, y una menor, que sería la arterial. Entonces, tenemos que en el hígado la vena porta hepática, que corresponde a esta de acá. Esta es la vena porta hepática. Vengan por acá. Ay, Dios mío, nacieron cansados. Tenemos que esta es la vena porta hepática, la cual pues ella circula del 75 al 80% de la sangre que llega al hígado, y tenemos que la sangre portal contiene cerca de un 40% más de oxígeno que la que regresa al corazón por el circuito sistémico. Esta vena es la que riega el parénquima hepático, y tenemos que esta misma vena es la que transporta prácticamente todos los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a los sinusoides del hígado, excepto los lípidos. Luego tenemos que esta vena se forma por dos venas más, que es la mesentérica superior, que correspondería a esta de acá, y la esplénica. Entonces lo vamos a ver acá en esta Entonces, esta es la tenemos que esta es la vena esplénica, esta de acá, y tenemos que la arteria, la vena mesentérica superior correspondería a esta de acá. Y aquí ya en el fondo se formaría la vena porta. Entonces, esta se forma por estas dos venas posteriormente al cuello del páncreas, y tenemos que luego asciende anteriormente a la vena cava inferior en el ligamento hepatoduodenal para formar parte de la arteria portal. Ahora vamos a hablar acerca de la arteria hepática propia. Entonces, la arteria hepática propia solo lleva del 20 al 25% de la sangre y se forma de la arteria hepática común. Esta de acá es la arteria hepática propia. Ella es más izquierda que la vena porta, y la vena porta es más posterior, o sea, así como la vemos ahí. Y el conducto colédoco es más derecho, qué pena. Tranquila, profe. Bueno, entonces tenemos que esta, como ya le dije, se forma la arteria hepática común, y tenemos que la arteria hepática propia y la vena porta hepática se dividen en ramas derecha e izquierda y van a regar a los lóbulos respectivos. Entonces, tenemos que las ramas secundarias tenemos que las ramas secundarias de la arteria hepática propia y la vena porta hepática irrigan las divisiones mediales y laterales derecha e izquierda del hígado. Y tenemos que esas de las 3 de las 4 ramas secundarias se vuelven a ramificar y van a irrigar 7 de los segmentos hepáticos, que son los que mi compañera explicó. Por último, tenemos que la irrigación arterial de la arteria hepática propia
se distribuye inicialmente por las estructuras extraparenquimatosas, principalmente por los conductos císticos intrahepáticos. Ahora vamos a hablar acerca del drenaje linfático. Bueno, antes de que esto se lo demuestre acá la arteria. Allá se ve la arteria hepática propia, aquí se ve la arteria hepática común. Tenemos que este de acá es el tronco celíaco y de acá sale la arteria hepática común, que ella luego se va a ramificar y botar la arteria hepática propia. Creo que la propia sale por ahí por detrás, me parece. Acá por detrás está. Muestra, levanta eso un poquitico. Ah, no, no es ese. No es ese cosa. Listo. Es el otro parte. Luego tenemos que el drenaje linfático. Entonces, el drenaje linfático, tenemos que el hígado es un importante productor de linfa. Tenemos que aparecen como vasos linfáticos superficiales y vasos linfáticos profundos. Tenemos que la linfa se produce prácticamente en los espacios de Dice, o también conocidos como los perisinusoidales. Tenemos que los vasos linfáticos superficiales de las caras diafragmática y visceral van a drenar en los nodos linfáticos hepáticos, que corresponden a estos naranjitas. Todos estos naranjitas son nodos linfáticos hepáticos. Luego tenemos que ellos, los vasos linfáticos eferentes procedentes de los vasos linfáticos hepáticos, van a drenar en los nódulos linfáticos celíacos, que corresponden a estos marritos de acá. Entonces van por acá y luego drenan a estos de acá. Luego tenemos que los vasos linfáticos superficiales de las superficies posterior de la cara diafragmática y visceral van a drenar primero hacia el área desnuda, y a su vez estos van a drenar hacia los nódulos linfáticos frénicos, que corresponden los verdes de acá. Luego tenemos que otros vasos linfáticos respecto al hígado, tenemos que van a drenar hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos, que corresponden a estos de acá. Luego tenemos que esos van hacia los nódulos linfáticos paraesternales, que corresponden a estos que son mediastinales, estos de acá. Y luego tenemos que van a drenar hacia los vasos linfáticos de la pared anterior del abdomen. Bueno, ya casi para ir terminando, tenemos la inervación del hígado. Tenemos que los nervios del hígado proceden del plexo hepático, que es uno de los mayores derivados del plexo celíaco. Entonces, el plexo celíaco corresponde a todo esto, que sería esto acá. Entonces, el plexo celíaco, y estos son los ganglios del plexo celíaco. Perdón, y ya. Luego tenemos que está constituido por fibras parasimpáticas procedentes de los troncos vagales anterior y posterior. Este es el tronco vagal posterior, este es el tronco vagal anterior. Luego tenemos que está también constituido por fibras nerviosas simpáticas, que son procedentes de los troncos celíacos, los que ya les mencioné. Tenemos que la inervación parasimpática va a tener un efecto en el hígado de vasodilatador y secretor, como por ejemplo estimar la secreción de bilis y ayuda a relajar los conductos hepáticos. Y tenemos que la inervación simpática va a tener un efecto de vasoconstructor y metabólico, como por ejemplo va a disminuir la secreción de la bilis y va a disminuir el metabolismo del hígado. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre la vesícula biliar. Entonces, esta vesícula biliar se encuentra en la fosa de la vesícula biliar, ya antes mostrada, que está en la cara visceral del hígado. Bueno, esta podemos decir, déjalos muestro, esta podemos decir que pues tiene más o menos una forma de pera. Ella puede contener hasta 50 mililitros de bilis, y el peritoneo que la rodea es lo que va a hacer que una su cuerpo y cuello al hígado. También pues en la cara hepática de la vesícula, que es la que se une al hígado, ahí va a haber un tejido conectivo que es la cápsula fibrosa del hígado, que pues también los va a unir. Siguiente. No, espera. No, déjala ahí. Bueno, tenemos que la vesícula biliar, pues como tal, tiene 3 porciones. Lo que sería pues el fondo. Con el dedito y se puya. Lo que sería el cuerpo, pues el cuerpo sería pues
bastante extenso, pero pues se los voy a poner un poquito aquí en la mitad. Y lo que sería el cuello, que sería ya esta parte que va a conectar con el conducto que ya les voy a mencionar cuál es. Bueno, entonces ahora en la vesícula biliar pues tenemos unos conductos biliares, pues ellos para transportar lo que es la secreción de bilis y todo esto. Entonces, primero tenemos que como tal los hepatocitos van a secretar una bilis. Entonces, esta secreción de bilis va a hacer que se formen unos conductillos biliares. Estos conductillos biliares van a drenar a conductos interlobulillares. Estos conductos interlobulillares van a drenar a conductos biliares colectores de mayor tamaño de la aorta intrahepática, de la tríada portal intrahepática, y de ahí se va a formar lo que van a ser los conductos hepáticos, pues que aquí no se ve muy bien la división. El conducto hepático izquierdo, que estaría más hacia este lado, y el conducto hepático derecho, que ellos lo que van a hacer al unirse va a ser formar el conducto hepático común, que sería este que ustedes ven que va descendiendo. De este conducto hepático común, este se une al conducto cístico, que es el que sale del cuello de la vesícula biliar, es este. Y ambos al confluir van a formar lo que es el conducto colédoco o conducto biliar común. Que bueno, de este conducto colédoco él va a conectar a lo que es el duodeno. Entonces él lo que va a hacer, ahora si quieren mírenme aquí. Entonces, de aquí el conducto colédoco, que sería todo este, él va a descender a la porción superior del duodeno. En su lado izquierdo se va a encontrar con lo que es el conducto pancreático principal. De allí él va a descender con la bilis y van a formar lo que ya sería la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que es la que se encuentra acá. De esa ampolla hepatopancreática ella va a descender por la papila duodenal mayor, que es esta que está aquí. Ahí van a descender y el engrosamiento del músculo circular que hay en el conducto colédoco va a formar el esfínter del conducto colédoco, que cuando se encuentra contraído, lo que va a hacer es que la bilis no pueda pasar ni a la ampolla de Vater ni al duodeno, y lo que va a hacer es que esta bilis se devuelva y se almacene en la vesícula biliar. ¿Por dónde se devuelve? Pues por el conducto cístico, que ese conducto cístico pues tiene una porción espiral, que en esa porción espiral pues ella lo que más ayuda es a eso, a que pase la bilis cuando se encuentre contraído el esfínter del conducto colédoco. Y pues como agregación en el cuello, aquí podemos ver que ahí lo que hay es una dilatación que se llama el saco de Hartmann o hipondíbulo. Ahora vamos a hablar acerca de la irrigación de la vesícula biliar. Entonces, primero que todo, tenemos que de la arteria hepática común va a ser la arteria hepática propia. De ahí ella se va a ramificar y se va a ir pues en derecha y izquierda. Luego tenemos que ella sigue su ramificación y se va a dividir en arteria cística, que es la que va a irrigar la mayor parte de la vesícula biliar. También tenemos que igual va a tener una rama derecha y una rama izquierda que también va a irrigar a los conductos. Tenemos que, entonces, la arteria cística va a irrigar la porción proximal del conducto. Tenemos que de la rama derecha de la arteria hepática propia va a perfundir la parte media del conducto. Y tenemos que la arteria pancreatoduodenal posterior y superior y la arteria gastroduodenal va a irrigar la porción retroduodenal del conducto. Yo buscando y yo siguiente. Luego tenemos el drenaje venoso. Entonces, más que todo, esto está irrigado por la vena cística. Aquí tenemos la vena porta hepática y sus ramas derecha e izquierda. Entonces, tenemos que el drenaje venoso, tenemos que las venas císticas pequeñas y múltiples pueden pasar de manera directa al hígado o drenar en él, mediante la vena porta hepática y también mediante la vena, lo que es del fondo y del cuerpo
de esta vesícula o del conducto biliar para drenar a los sinusoides hepáticos, que esto constituye un sistema paralelo adicional. Luego tenemos que este drenaje de la porción proximal del conducto biliar y los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos pueden ingresar directamente al hígado, y tenemos que por la vena pancreatoduodenal superior y posterior va a drenar a la vena porta hepática o en una de sus tributarias. Luego tenemos el drenaje linfático. Entonces tenemos que el drenaje linfático, tenemos que los vasos linfáticos del conducto biliar pasan hacia los nódulos linfáticos císticos, que corresponderían acá, que están en el cuello de la vesícula. Luego tenemos que esos van a estar cerca de, bueno, como dije, el cuello de la vesícula, los nódulos linfáticos hepáticos, que corresponden a estos dos, y también tenemos que va a estar pues cerca al nodo del foramen mental, que correspondía a este de acá. Luego tenemos que, por último, tenemos que los vasos linfáticos eferentes del conducto biliar pasen hacia los nódulos linfáticos celíacos. Los nódulos linfáticos celíacos serían estos de acá. Bueno, ahora en cuanto a la inervación de la vesícula biliar, entonces aquí tenemos que los nervios de ella van a pasar junto a la arteria cística, aquí lo podemos ver. Los nervios pasan junto a la arteria cística desde el plexo nervioso celíaco, que lo que va a tener son fibras simpáticas y aferentes viscerales, que ellas van a llevar más que todo lo que es el dolor. También va a pasar fibras parasimpáticas del nervio vago y del nervio frénico derecho, unas aferentes somáticas. La estimulación parasimpática que va a haber en la vesícula biliar va a ser pues la contracción de la vesícula y relajación de los esfínteres, que pues ya les había mencionado, de la ampolla hepatopancreática. Y pues casi siempre estas respuestas van a estar reguladas por la hormona colecistocinina, que pues está segregada en las paredes del duodeno. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la cirrosis hepática. Esa fue la patología que escogimos y bueno, esa es una enfermedad crónica y progresiva del hígado que se caracteriza por tener una fibrosis, la cual va a generar unos nódulos regenerativos rodeados por tejido cicatricial. Entonces, bueno, lo podemos ver, acá podemos ver las cirrosis hepáticas y pues las bolitas son los nódulos regenerativos, y alrededor del tejido cicatricial podemos ver que él presenta un mayor tamaño del hígado y bueno, voy a seguir explicándolo. Muy grande, ¿no? Sí, hepatomegalia. Entonces, podemos observar que en las sintomatologías podemos observar la hepatomegalia debido a la inflamación de este tejido. Entonces, él, para recuperar como esa funcionalidad, genera esos nódulos que vimos allí, que los podemos observar, pues acá no se notan ya casi, pero en esta imagen sí. Y pues acá podemos observar la diferencia. Y bueno, esto es a causa, puede ser del consumo de alcohol excesivo, o también puede ser a causa de una hepatitis viral. Podemos observar que se genera ictericia debido a que, como en el hígado se conjuga la bilirrubina y como esto va a perder funcionalidad, entonces genera que esta sangre que se transporta lleve, bueno, se puede observar ese color amarillo de la bilirrubina. Podemos observar también encefalopatía. La persona puede presentar confusión debido a que, como allí se desintoxica muchas sustancias, como en este caso el amoníaco, como está disminuyendo su función hepática, entonces se genera que ese amoníaco, al no transformarse en el ciclo de la urea y excretarse, pueda llegar por torrente sanguíneo también hasta el cerebro y puede generar encefalopatías. Puede generar también los vasos sanguíneos ensanchados, porque debido a que se está generando esa fibrosis, que es mucho tejido cicatricial que está reparando como ahí, se genera que ese colágeno que se produce va a obstruir los vasos sanguíneos, digamos en este caso la vena porta, que es la que lleva pues la sangre de los órganos al hígado, y al obstruirla va a generar hipertensión portal y también los vasos sanguíneos ensanchados, la citis, que es por la inflamación, entonces se acumulan líquidos intersticiales, y las palmas rojas, pues como se está generando una disminución en ese flujo sanguíneo, entonces menos en los órganos y más en lo periférico, entonces genera las palmas rojas.
como que las tengo rojas.